los que nos ven a través de Facebook. Decirles que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y un especial saludo a nuestros hermanos que nos han escrito en esta semana de Haití. No sabía que nos estaban viendo en Haití, pero a nuestros hermanos de Haití, de Cuba, de Uruguay y de África también, de Mozambique nos escribieron. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? Por la misericordia del Señor. Les decimos a todos ustedes, Dios les bendiga, que Dios les edifique, que Dios les consuele, que también les exhorte a través de la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar el tema. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias 2 de Corintios capítulo 4, 6. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Voy a volverlo a leer. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros cada día. Nunca nos has dejado, nunca nos abandonarás, porque tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios misericordioso y bueno. Por eso, Dios, pedimos ahora que nos deje el entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quiero decirles que en este mes se está celebrando el mes de la Reforma. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que se está celebrando el mes de la Reforma? El 31 de octubre, que es el día viernes, se cumplen 508 años. 508 años que un hombre llamado Martín Lutero clavó unas 99 tesis, es decir, 99 enunciados en una catedral en Alemania, en Wittenberg. Él clavó 99 tesis o propuestas que él veía acerca de la relación del hombre con Dios. Y en esta mañana yo quiero hablarles a ustedes acerca de los 5 beneficios de la Reforma. Los 5 beneficios de la Reforma. Martín Lutero fue un hombre monje. Él se hizo monje, estudioso de la Iglesia Católica. Y él tenía una necesidad en su alma, así como todos los hombres tienen una necesidad. Él tenía la necesidad del perdón de pecados, ¿no? Y él era profesor también de teología, y durante sus estudios él enfrentaba una profunda angustia espiritual. Él sentía que él no podía llegar a ser salvo. Él no se sentía salvo. Entonces él estudiaba y buscaba la manera de cómo las maneras como la iglesia decía que uno podía alcanzar la salvación, y entonces él ponía en práctica todas esas cosas que la iglesia del momento, la iglesia católica, que era universal, decía. Entonces él trataba de ponerlo en práctica, pero él no, su alma no se sentía satisfecha. Entonces, ¿sabe qué dijo él? Él llegó y dijo: voy a ir al Vaticano, voy a ir al Vaticano, a ese lugar donde está el Papa, donde también está Dios.
donde ese lugar está lleno de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, de lo sublime, lo mejor que hay en la tierra. Voy a ir allá, y cuando esté allá, creo que mi necesidad de mi alma se va a satisfacer. Entonces él emprendió un viaje desde Alemania a Roma. Y resulta que cuando él llegó a Roma y llegó al Vaticano, encontró que a los cardenales, ¿usted sabe cómo encontró a los cardenales? Los encontró tomando, borrachos. Y entonces él, ¿qué es esto? Aquí donde se supone que debe estar Dios, encuentro esto en los cardenales. Y en las noches, ¿qué había en las noches? Orgías con mujeres. Era un desastre. Ellos pedían plata, dinero a los pueblos, y era para ellos hacer banquetes y disfrutar de los deleites de la carne. Entonces Martín Lutero, cuando vio esto, se fue muy contrariado. Él se fue de Roma contrariado, dijo: ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Y estando en Alemania, él dijo: me voy a dedicar a estudiar las Escrituras. Y entonces se puso a estudiar las Escrituras y leía Romanos. Y cuando llegó a Romanos 1:17, esto lo impactó profundamente. Porque Romanos 1:17, y le voy a invitar a que lo busque, aunque podemos leer desde el 16, ¿verdad? Que el 16 muchos no lo sabemos. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Él estaba estudiando Romano, y cuando llegó al verso 17 leyó: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando Lutero leyó esto, él se sorprendió, y entonces empezó a volverlo a leer, y lo empezó a leer y a leer y a leer y a meditar. Y Lutero se dio cuenta que la justicia de Dios era por medio de la fe, no era por medio de las obras como le habían enseñado, o que tenía que pagar para poder entrar al cielo. Él se dio cuenta de esto. Entonces, no solamente meditando en esto, sino que en ese momento, en ese tiempo, llegó a Alemania un cardenal enviado por el Papa. Este cardenal se llamaba Juan Tesser. Este cardenal era de la orden de los dominicos. Entonces el Papa lo envió para que vendiera indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Una indulgencia era un papel firmado por el Papa para que la gente pudiera entrar al cielo. ¿Qué opina usted? El Papa daba una carta firmada, usted pagaba, daba dinero, y entonces el Papa decía: bueno, usted ahora sí puede entrar al cielo. Y entonces mucha gente empezó a comprar las indulgencias, se llamaba indulgencia. Entonces, en una de las arengas, una arenga es un discurso, en uno de los discursos que dio este cardenal Juan Tesser, él dijo lo siguiente, y quiero que escuche bien. Él dijo: las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Entonces, cuando él hablaba, él hacía levantar una cruz al lado de él. Entonces decía:
Esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Cristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas e indulgencias, por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. Imagínense. Él decía esto: yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios por los que tiene San Pedro en el cielo, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. Ahora escuchen esto: no hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Y aún si alguno, lo que es imposible sin duda, hubiese violado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que pague bien nada más, y se le perdonará la violación. Ni aún el arrepentimiento es necesario. Pero hay más: las indulgencias no solo salvan a los vivos, también salvan a los muertos. Qué tremendo, hermano, ¿eh? El mercader, un mercader, ¿no? Miren lo que él decía. Él decía: en el mismo instante en que la moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Lutero escuchó de estos discursos, de todo lo que estaba sucediendo, y su alma se llenó de indignación, porque la Iglesia católica no solamente vendía indulgencias, o sea, vendía la entrada al cielo, sino que también él mismo vio la corrupción eclesiástica que había en el Vaticano de los clérigos. También sabía que no había un acceso a la Biblia, porque la Iglesia decía que solamente podían leer la Biblia los clérigos. Entonces el pueblo no podía leer la Biblia, no tenía acceso. Y entonces Lutero se llenó de todas estas cosas, y estudiando Romanos se dio cuenta que la salvación del alma, amigo, es algo gratuito, que es algo que Dios regala, que es algo que Dios no cobra, que es algo que solamente tenemos que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es algo que no podemos vender, ni comprar, ni cambiar. Es algo que solamente podemos aceptar, y que cada persona lo hace personalmente. Jesús, estando en la cruz, recordemos, habían dos hombres, y uno de ellos le injuriaba: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dijo: ¿no temes tú a Dios estando en su misma condición? Se reconoció que Jesús era Dios. Él dijo: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condición? Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Jesús le dijo: de cierto estarás hoy conmigo en el paraíso. Lo que necesitamos para ser salvos es creer en Jesucristo. Jesucristo lo dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La vida eterna, la salvación, no podemos comprarla con las obras, con dar limosna, con dar dinero a un orfanato o a las viudas, o alimentar a los pobres. No conseguimos la salvación por medio de las obras, ni porque te portes bien, ni porque hagas bien a los demás. La salvación se consigue solamente aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es la única manera. No hay otra forma. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
La única manera de obtener la salvación y de llegar a la presencia de Dios Padre es a través de Jesucristo. Que la persona lo reciba en su corazón con toda sinceridad. Entonces, hermanos, Lutero, estudiando el libro de Romanos, hizo 99 tesis y las clavó en la catedral de Wittenberg. Entonces, a raíz de esto, se levantó un movimiento en toda Europa. Y empezaron los alemanes, como Lutero era alemán, empezaron a ver seguidores, empezó a tener seguidores, porque Lutero también se encargó de traducir la Biblia, que estaba en el griego, empezó a traducirla al alemán. Y entonces todo el mundo empezó a leer la Biblia y empezó a darse cuenta de la verdad, de cómo Jesucristo es el único medio para obtener la salvación. Entonces en Alemania se empezaron a llamar luteranos, pero en Ginebra estaban los que seguían a Calvino y se empezaron a llamar reformados. Y en Suiza y en las partes altas de Francia estaban los anabaptistas, pero en Inglaterra estaban los anglicanos. Entonces, de estos grupos que eran piadosos y querían restaurar a la iglesia y que todo volviera a las normas de lo que decía el Señor en su palabra, es decir, que viviéramos conforme a la Escritura, conforme a la doctrina bíblica que el Señor había enseñado. Entonces se levantaron varios reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Snow, y ellos se hicieron varias preguntas. Se hicieron preguntas. ¿Cómo es que se salva una persona? ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Y la respuesta a estas 4 preguntas es lo que nosotros llamamos los beneficios de la reforma cristiana, o los 5 solas, se le llaman los 5 solas. Te dirá, ¿cómo es eso de los 5 solas? Sola es una palabra en latín que significa solamente. Entonces los 5 solas son sola escritura, sola gratia, sola fide, solos Christus y solo Deo gloria. ¿Qué significa todo esto? Sola escritura es solamente la escritura, sola gracia es solamente la gracia, sola fide es solo la fe, solo Cristo es solo Cristo y solo Deo gloria es solamente la gloria es para Dios. Amén. Entonces hay que detallar estos 5 solas. Amén. Celebramos 508 años el viernes. Amén. De que la verdad que estaba en tinieblas salió a la luz, ha resplandecido en nuestros corazones. Amén. La primera sola escritura, significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad en cuestión de fe. La escritura. No es el papa, no es el cura, no es el pastor. La máxima autoridad es la palabra de Dios. ¿Lo entendemos? Amén. 2 de los grandes legados de la Reforma es el principio de la interpretación privada y la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, es decir, a la lengua de cada persona. Lutero en el siglo XVI enfocó lo de la interpretación privada. Para él, una fuente de verdad está libre de error, es decir, las escrituras jamás se equivocan. Amén. ¿Lo creen? ¿Por qué la escritura jamás se equivoca? Porque es palabra de Dios.
Como es la palabra de Dios, es la verdad, no hay error en ella. Amén. Segunda de Pedro 1:20. Les voy a invitar a que lo busquen. Segunda de Pedro 1:20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, no puede venir ninguna persona a decirte, ven acá, que tú no entiendes nada, yo soy el que lo sé, yo te voy a explicar a ti. No. Si nosotros buscamos al Espíritu Santo, Él nos lo va a revelar. Porque es Él el que Dios, el Señor dijo, Él os guiará a toda verdad. Amén. Yo en los años 90 estuve predicando por Carayaca y llegué a casa de una señora y la señora llegó y le estaba predicando y ella me dice, no, pero es que ustedes los evangélicos dicen que ustedes tienen la verdad, pero aquí me visitan los testigos, los mormones, yo que nací en el catolicismo, pero ¿cuál es la verdad? Yo le dije, bueno, léase la Biblia y busque al Señor. Amén. Busque al Señor, Él le va a guiar a la verdad. Y bueno, fui después como a los 2 meses y ella llegó y me dijo, tuve un sueño. Yo le dije, sí, ¿qué soñó? Ella me dijo, yo soñé que iba por un camino y me encontré en una encrucijada con varios caminos. Y cuando llegué ahí, le dije, ¿qué camino tomo? Empecé yo a decir, ¿cuál camino tomo? Y escuché una voz que me dijo, Jesucristo es el camino. Cuando ella me contó esto, yo le dije, esa es la verdad. No es ser evangélico, no es ser católico, mormón, testigo de Jehová. Aquí lo que hay que seguir es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, yo le dije a ella, ¿cómo tú puedes seguir ese camino? Estudiando las Escrituras. Ahí es donde nos muestra cómo seguir el camino. Entonces, Lutero y el grupo de reformadores sacó la primera sola, o sea, las 5 bases de la reforma. Y la primera es sola Escritura. La Escritura no es de interpretación privada. Nadie puede decir yo tengo la verdad y los demás no la van a conocer. No, si tenemos una Biblia y estudiamos y buscamos a Dios sinceramente, Él nos guiará a toda verdad. Claro, Dios levanta maestros que nos enseñen la palabra, pero también si no, nosotros nos metemos con Dios y Él nos la revela. Amén. Entonces, en el estudio de la palabra hay objetividad y hay subjetividad. Es decir, hay un peligro de interpretación privada, ¿verdad? El subjetivismo ocurre cuando tomamos el significado y lo adaptamos a nuestros intereses. Ese es el problema. Cuando nosotros queremos adaptar la palabra a nuestros intereses. Hay algo que se llama exégesis, que es explicar lo que la Escritura dice. Y exégesis es leer dentro del texto algo que no está allí. O sea, es querer forzar a que diga algo que no está ahí. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de exégesis. O sea, que el texto no dice eso. Cuando buscamos en Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago. Entonces, si yo lo interpreto a mi manera, yo puedo decir, bueno, voy a tomar vino porque aquí me están diciendo que tome. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pablo le aconsejaba a Timoteo, a él, que tomara vino. ¿Por qué causa? Porque tenía un problema del estómago, ¿verdad? El vino, como tiene alcohol, mata todo germen que tiene, ¿verdad? Pero si tomaba agua, le dice, no tomes ya agua,
Por eso, en aquel tiempo no se tenía el conocimiento que había que hervir el agua. Entonces había mucha gente con disentería. Entonces, mi hermano, no podemos decir al texto algo que a mí me convenga o que yo quiera, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces cuando leemos y Judas fue y se ahorcó, entonces me tengo que ahorcar. No, ¿verdad? Nadie va a hacer eso. Eso sí lo entienden bien, esa fue Judas. Entonces hay la eisegesis y la exégesis. Para esto, la Reforma hizo algo que llamó la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe significa que la Escritura es su propio intérprete. Los reformadores dijeron, la autoridad suprema es la Biblia, no la Iglesia. Escuche bien, la autoridad suprema es la Biblia, no la Iglesia. La regla principal de la hermenéutica se llama analogía de la fe, que es la regla de que la Escritura debe interpretar a la Escritura, es decir, Sacra Escritura del intérprete. La Sagrada Escritura es su propia intérprete. Esto significa que ninguna parte de la Escritura puede ser interpretada de tal forma que cree un conflicto con lo que ya está claramente enseñado en otra parte de la Escritura. Es decir, como la palabra no se contradice, si un texto no lo entiendo, habrá otro texto que me aclare el texto. ¿Sí? O sea, la analogía de la fe es que la Escritura es su propio intérprete. Busquemos 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. La analogía de la fe no es una opción, sino es un requisito para la interpretación. Ejemplo. En las iglesias donde dicen que se puede divorciar uno por cualquier causa, ¿verdad? Hay iglesias que dicen que tú te puedes divorciar por cualquier causa, y yo conozco a muchos que se divorcian, líderes que se divorcian. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Que en Malaquías Él dice que Él aborrece el divorcio. Dios no le agrada el divorcio. Entonces, una parte me aclara la otra. Ok, 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Sabemos que la Escritura es inspirada por Dios. Lo que nosotros tenemos aquí es un tesoro. Amén. Un tesoro, hermano. Cada uno puede tener su Biblia. Podemos tener la Biblia también en el celular. Les conté, recuérdense lo que sucedió en China, que había un hermano que fue a predicar de Corea del Norte, pero en China se persigue a los cristianos. Entonces lo invitaron a predicar a este hermano de Corea del Sur. Fue a China, y cuando llegó, el hermano que lo recibió le dijo: vas a predicar hoy, pero aquí no vas a predicar en una iglesia, sino vas a predicar en un apartamento. Entonces él llegó, lo llevó al apartamento, le dio un cuarto, y él dijo: ¿y cuándo es el culto? Él dijo: bueno, cuando lleguen los hermanos. Y empezaron a llegar. Eso fue un día jueves. Él llegó, y el día jueves en la noche llegó uno y se sentó en la sala, y ahí estuvo. Y el día viernes empezaron a llegar y se sentaban en la sala, en el piso, para el culto del domingo. Empezaban a llegar jueves, viernes, sábado y domingo. Y cuando el hermano empezó a predicar, se dio cuenta que ninguno tenía Biblia, pero todos atentos a lo que el pastor hablaba. Después que él terminó de predicar, él agarró su Biblia y se la dio a una hermana.
Y le dijo, toma hermana, yo me di cuenta que no tienen Biblia, tenga la Biblia. Y llegó la hermana y le dijo, porque ellos son muy respetuosos en su cultura, ¿puedo regalarle esta Biblia a mi hijo? Porque ya yo soy anciana, ya yo seguramente partiré en cualquier momento. Y el hermano le dijo, sí, claro, puede regalársela. Él se la regaló, ella se la regaló a su hijo. Entonces él dijo, ¿puedo yo compartir mi Biblia con mis hermanos? Porque ninguno tenemos Biblia. Sí, puede hacerlo. Y llegó él, toma Juan, toma Mateo, toma Lucas, y después nos lo intercambiamos. ¿Ah? Pero nosotros, hermanos, aquí tenemos la bendición de tener nuestra propia Biblia. ¿Ah? Y de varias versiones. Yo tengo en mi casa Biblia de todas las versiones. ¿Ah? Cuando nació Ismari, lo primero que hice fue comprarle una Biblia pequeñita. Tengo la foto allá en la casa. Ella recién nacida con su Biblia. ¿Ah? Y aquellos hermanos en donde se persigue el Evangelio no pueden tener la palabra de Dios, hermano. Valoremos lo que tenemos. Dígale que está a su lado, tienes que leer la Biblia, apreciarla diariamente. En 2 de Pedro 1:20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es quien nos inspiró a escribir lo que está aquí, es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento para lo que está aquí. Amén. Gloria al Señor. Pero también no podemos decir esto. Bueno, como es el Espíritu Santo el que me da la interpretación, no necesito congregarme, entiendo la palabra tranquilo en mi casa. No, porque el Señor ha dicho en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si tú entiendes algo, tú vienes y lo compartes con tus hermanos. Amén. Dígale que está a su lado, acuérdate de Hebreos 10:25. En Juan 17:17 dice, dijo Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto es la verdad. Y en Juan 10:35, palabra importante de Jesús, dijo, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y luego dice, esto es lo importante, y la Escritura no puede ser quebrantada. Es decir, que todo lo que está escrito aquí tiene cumplimiento. Se ha de cumplir. Amén. Entonces, la Escritura es nuestra autoridad. Es la autoridad. Es la primer punto de la reforma. El segundo punto es sola gratia. Significa que la salvación es una dádiva de Dios otorgada inmerecidamente al creyente. Es decir, no nos merecemos la salvación. ¿Qué nos merecemos? El infierno. Muy bien, nosotros nos merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque somos malos. Nosotros nos merecemos el infierno. Pero Dios en su misericordia nos amó por medio de Jesucristo y nos ha dado la salvación, la gracia. Amén. Romanos 1:16-17, que ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En 1 Corintios 1:26-31 dice de la siguiente manera. Pablo dice,
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Si no eran sabios, ¿qué eran? Si ellos no eran sabios, ¿qué eran? Brutos. Eso es lo que te está diciendo Pablo. Pablo muy educadamente, ¿verdad? Le dijo bruto. Le digo, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que ninguno puede venir a decir, es que yo soy salvo porque yo hice lo bueno. Es que yo soy salvo porque yo soy muy sabio. Que yo soy salvo porque yo soy poderoso. No. Todos los que son salvos, todos los que estamos aquí en esta mañana y somos salvos, y los que nos ven, son salvos porque Dios los escogió en su gracia, porque Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no servía. Eso fue lo que escogió, lo que no tiene mérito. ¿Para qué? Para que los méritos sean de Él. ¿Por qué? Por gracia. Entonces, solo gracia significa que Dios nos escogió porque Él quiso. Amén. Él nos vio y dijo, me gustas. Es como cuando uno va a comprarse unos zapatos, ¿verdad? Uno va a la tienda y entonces uno está buscando y hay muchos zapatos, muchos. Pero de repente hay algo que le llama a uno la atención de uno. Y usted se prueba varios, ¿no? Y tráigame este, y tráigame el otro. Pero usted, nada, desde que lo vio, así hizo el Señor con nosotros, hermano. Él vio y dijo, que era ladrón, no me importa, a este lo voy a salvar. Esta era una prostituta, no me importa, yo la voy a salvar, porque me agradé de ella. Dios escogiendo lo que no es para avergonzar a lo que se cree digno, a lo que cree que no, porque yo soy bueno, porque yo soy poderoso, porque yo ayudo. No. Nadie puede jactarse delante del Señor, porque Él nos da la salvación por gracia. Amén. Ahora, Él nos regala la fe, nos regala la salvación. Pero los reformadores también dijeron que no solamente es la gracia, sino que también es solo la fe. Significa que solo a través de la fe en Cristo nuestra salvación es efectiva. Solo a través de Cristo. Nosotros ayer en el estudio bíblico hablábamos del Evangelio y decíamos que ¿qué era el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que el Señor perdona pecados en Cristo a todo aquel que en Él cree. Eso es el Evangelio. Vamos a buscarlo en Hechos, ¿verdad? Capítulo 2. Perdón, era el 2, 17. Ajá. Gloria a Dios. Ya le voy a dar la cita, mis hermanos, del Evangelio. ¿Ok? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas. Aquí está. Vamos a buscar en Hechos 10, 42 y 43. Es Hechos 10, 42 y 43. ¿Lo tiene?
Esos textos, esos dos versículos nos dicen lo que es el Evangelio. Hechos 10, 42 y 43 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es las buenas noticias del Evangelio, que el perdón de pecados en Cristo a todo aquel que en Él cree. Esas son las buenas nuevas. Amén. Pero entonces hablábamos esto y vamos a buscar Efesios 2, 8 y 9. Nosotros nos acercamos a cualquier persona en la calle y le decimos cómo se alcanza la salvación. Y seguramente le van a decir: bueno, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer obras. Pero es la fe la que salva y no las obras. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que aquel que piensa que porque es bueno, porque reparte dinero o ayuda, y después cuando se muera le van a cantar unos rezos, le van a dar unos rezos y va a subir al cielo, está equivocado. La fe es la única que nos da acceso a la salvación. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18 dice de la siguiente manera: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, la manera de obtener la salvación es por medio de la fe. ¿Pero fe en quién? En María. Ahora en José Gregorio, que lo nombraron, en la Madre Rendile o en la Madre María de San José. No, la fe, ¿verdad?, tiene que ser puesta en Jesucristo. A Él es el que Dios ha destinado. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre. Amén. En Romanos 3:22 al 28, unos textos importantísimos. Dice: la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación no nos cuesta nada, es gratis. ¿A quién le costó? A Cristo, a Dios. A Dios le costó dar su propio hijo, que muriera, pero Dios lo levantó. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amigo que me escuchas, no necesitas hacer nada para obtener la salvación, sino simplemente recibir a Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios y que perdona tus pecados. Esa es la única manera de obtener la salvación de una manera gratuita. Ahora también
La Reforma nos da un cuarto punto, que es solo Cristo. Significa que la salvación es otorgada al creyente solamente por Cristo. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre en que podamos ser salvos es Jesucristo. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces, solamente a través de Jesucristo obtenemos la salvación. Y punto número 5, solamente a Dios es la gloria. La salvación recibida, podemos cumplir con el propósito, al tener la salvación, podemos cumplir con el propósito de glorificar a Dios. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Ese es el propósito de nuestra vida. Si somos salvos, mi propósito es glorificar a Dios. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? El cristiano verdadero hace obras, ¿para qué? ¿Para ganar la salvación? ¿Para mantener la salvación? Tampoco, ¿verdad? No podemos ganarla, no podemos mantenerla, es un regalo de Dios. Hacemos obras porque somos hijos de Dios. Las obras dicen lo que somos. Entonces, yo no digo groserías porque soy un hijo de Dios. Dígale que está a su lado, pregúntele: ¿tú dices grosería? Se te salen unos sapitos, una rana, una culebrita. ¿Ah? Cuando nos enojamos, ese no es el vocabulario de Cristo. Amén. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, para la buena edificación. Muy bien. Entonces, mi hermano, hacemos obras porque somos hijos de Dios, no para que Dios nos recompense, no, sino porque somos hijos de Dios. En primera de Pedro 2:12, Pedro dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabe? Hay un muchacho que se llama Davenio, él es carpintero, y yo lo contraté para que me hiciera la cocina en la casa. Y entonces él fue y yo le dije: Davenio, ¿cuándo me vas a tener la cocina hecha? Y él me dijo: en agosto. En agosto usted la tiene, señor Julio. Gracias. Y él empezó a trabajar. ¿Y sabe qué? Era septiembre. Y no estaba la cocina lista. Y entonces él fue a trabajar a la casa y yo era el que le abría el apartamento. Y entonces él llegó y me dijo, en esa oportunidad, era septiembre, y me dijo: señor Julio, le voy a hacer una pregunta. Yo: ajá, dígame. ¿Usted es de alguna religión? Yo le dije: sí, soy cristiano evangélico. Y entonces me dijo: con razón, mi abuela es evangélica también, pero con razón usted no me ha reclamado, no se ha puesto bravo conmigo, no me ha dicho ninguna grosería, porque ya estamos en septiembre y yo no le he terminado sus cosas. Yo le dije: amén, 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 Davenio, Dios te bendiga. Dios me ha dado paciencia, le dije yo. Dios me ha dado paciencia, pero te pido que termines la cocina. Entonces, nuestras buenas obras dan testimonio de lo que somos y dan testimonio de Jesús. Amén. Segunda de Corintios 10:17 dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Las cosas de que nosotros tenemos que gloriarnos es de Él,
Señor. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Amén. Entonces hay buenas obras. Las buenas obras que hacemos es porque ya Dios las preparó para que las hagamos. Y Hebreos 13:21 dice, os haga acto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, está orando el escritor diciendo que Él desea que Dios nos haga acto para hacer obra. Entonces tenemos que llevar una vida donde se le da la gloria a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, en esta mañana quiero concluir diciéndoles que lo que la reforma nos ha dado es un tesoro maravilloso que no debemos olvidar, sino que debemos tener presente. Este viernes 31 se cumplen 508 años de la reforma y nos ha dado 5 grandes lecciones. Solo la escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo la gloria sea a Dios. Amén. ¿Pueden repetirlo conmigo? Solo la escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque la luz que pretendían ocultarla, Señor, ha resplandecido. No pueden callarla, Señor. No pueden callar tu luz, porque es luz verdadera, luz que da vida, luz que da paz. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque desde el 1517, cuando Lutero clavó esas tesis, Señor, salió esa luz de tu escritura, esa luz verdadera donde hablamos de la gracia, de la fe, de Cristo, Señor, que alumbra y da salvación a los hombres. Señor, gracias por ello. Pedimos en el nombre de Jesús que esa luz de la salvación llegue a todos los lugares del planeta, Señor, porque anhelamos tu venida. Y tú has dicho, será predicado el evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Pedimos, Señor, que la palabra de Dios corra como agua en todas las naciones y que en nuestra nación Venezuela todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos conozcan el evangelio, que hay perdón de pecados en Cristo para todo aquel que en Él cree y puedan entonces acceder a la salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, denle la mano al que está a su lado y ya Dios te bendiga.